Bueno, una vez más arrancamos el ciclo Dialogando con los partidos OTCA. En esta oportunidad vamos a estar conversando con Sebastián Alejo. Él es el secretario de formación del Partido Demócrata Cristiano de El Salvador. Vamos, ahí está. Un segundito. Vamos a fijar el comentario. Ahí está Sebastián, ahí le enviamos la invitación. Sebastián, ¿cómo estás? Lucas, qué gusto. Muy bien, Siempre, gracias. siempre tan formal. Bueno, nos lo ha enseñado nuestro presidente, acordate, un poco Sí, sí. coscorrones. Exacto, está en lo cierto. Sebastián, la idea de este ciclo, como digo en todos los videos, es dar a conocer la situación y, mejor dicho, los partidos en nuestros diferentes países de Latinoamérica, cuál es la situación del partido y también a los dirigentes. En este caso, no solamente tenemos a un dirigente del PDC de El Salvador, sos secretario de formación del partido y miembro de la comisión política, sino que además sos vicepresidente de OTCA para el área de Centroamérica. Así que, vicepresidente alterno, así que vamos a estar tocando un poquito las dos cosas. En ese sentido, a mí me gustaría empezar pidiéndote que te presentes o arrancando, mejor dicho, por cómo llegás al Partido Demócrata Cristiano. Bueno, no, con gusto. En realidad yo llegué a la democracia cristiana en el año 2006, eh, desde el principio vinculado a los temas de comunicaciones. Previamente había militado en la izquierda de El Salvador durante toda mi juventud. Eh, Eso me llevó a manejar temas de campañas. De hecho, no es un secreto aquí en el país que las primeras campañas del FMLN, la del 94, 97, 99, las trabajé yo. Incluso, de hecho, la bandera que tiene ese partido la transformamos realmente con mi equipo en aquel tiempo. Pero en la medida que fuimos desarrollándonos políticamente, fuimos dándonos cuenta que habían algunos planteamientos ideológicos y algunos planteamientos políticos que ya no cabíamos. Y es parte de un montón de gente, de cuadros que en el camino se fueron retirando del FMI. Obviamente, los orígenes de muchos de nosotros en la izquierda del país tenían que ver con el cristianismo. Muchos nos integramos a la guerrilla de aquella época, inspirados en Puebla, inspirados pues en lo que había sido la teología de la liberación. Y obviamente teníamos un asidero social cristiano sin saberlo, ¿verdad? O sea, nosotros éramos católicos y después de la muerte de Monseñor Romero vimos que no había otra opción realmente que incorporarnos a la guerra, pues. Pues cuando terminó, te reitero, la guerra, pasé un tiempo prácticamente fuera de la política. Luego el doctor Parker y Ana Guadalupe me invitan a integrar el Partido Demócrata Cristiano. Ellos hacían unos 4 años antes se habían integrado. Y estudiando todo el planteamiento del humanismo cristiano, que era la base del partido, pues sentí que era ideológicamente donde siempre debimos quizás haber estado, pues, ¿verdad? Así llegué. Desde entonces hemos estado acompañando todo el esfuerzo del partido, hemos ya hecho varias campañas, hemos sufrido todas las vicisitudes que se sufren en nuestros partidos, al no ser de las extremas, pues, ¿verdad? Pero bueno, contento de haberme integrado, y siento que es la única otra militancia política que he tenido, y aquí pienso seguir, pues. Eso de Perfecto. entrada. Okay. Sí, porque hay muchas historias que yo me fui enterando en la medida que nos hemos ido conociendo. Yo a ti te conocí en el Congreso de OTCA del año pasado en Costa Rica
ahí es donde yo empiezo a integrarme un poco más en el tema de las comunicaciones, ayudando un poco al comité directivo por el pedido del presidente. Y bueno, obviamente ahí empiezo a interactuar con todos ustedes que son de la directiva y ahí empezamos a trabajar un poco más, aparte de haber compartido otras cosas. Sebastián, llegás al PDC. Es cierto lo que vos decís, a los demócratas cristianos a veces no nos encuentran dónde encasillarnos, entonces nos pegan desde las izquierdas y nos pegan desde las derechas, o sea, desde los extremos siempre vamos a ser castigados porque depende en qué tema nos paremos, vamos a estar un poquito más de un lado del otro. Planteo esto porque yo veo cómo le pegan hoy al diputado Parker, el secretario general del partido, donde yo lo sigo en Twitter, y le pegan como planteando que la ADC es de derecha en El Salvador. Sí, mira, históricamente, de hecho, quizás para hacer un poco de historia, ¿no? En los años 70, la derecha, el empresariado que había en aquella época, consideraba a Duarte el hombre de izquierda, ¿verdad? Porque estaba en la onda de la reforma agraria y que la gente que no tenía que comer, pues tuviera algo, ¿no? Y evidentemente además luchando por el tema de las libertades que estaban cerradas en el marco de la dictadura militar, pues. Obviamente hemos pasado todo un periodo desde que yo llegué realmente en el que la DC había sido parte, digamos, de la gobernabilidad que se le daba, se le dio a los sucesivos gobiernos, al gobierno de Arena y evidentemente a los gobiernos también del Frente. Los 10 años del Frente contó realmente con el respaldo de los votos que tenemos en la Asamblea Legislativa. Todo lo que tenía que ver con asuntos de país eran realmente respaldados. Después del triunfo, obviamente no es un secreto que nosotros en la elección recién pasada, de hace poco más de un año, nosotros respaldamos, hicimos una coalición con Arena y otros partidos, respaldamos la candidatura de Carlos Calleja, en allí nos derrotó realmente a todos. Pasada la elección dijimos, bueno, aquí hay que dar una vuelta de página, tenemos diputados, hay que tratar de ver cómo vamos a colaborar con el nuevo gobierno, pero obviamente desde el discurso de toma de posesión del presidente nos fue quedando bastante claro que no iba a haber realmente, que este no era un gobierno como los que estábamos acostumbrados, normales, de políticos, de personas que una vez asumen la presidencia, se quitan realmente la camiseta de campaña y empiezan a buscar realmente incorporar en la agenda del país los temas que realmente a la gente le interesan, ¿no? Desde el discurso de toma de posesión nos quedó claro que tenían una visión ese grupo que había ganado, que no iba realmente a buscar el diálogo constructivo con las otras fuerzas políticas, sino más bien un esquema de confrontación, una infidencia. Nosotros durante los últimos 2 años y medio antes de la elección esta presidencial que acaba de pasar, bajo el auspicio de Naciones Unidas, estuvimos desarrollando un proceso de diálogo entre todos los partidos políticos con aras de construir una agenda de país. De hecho, se construyó una agenda de país donde están todos los temas. Pasamos 2 años y medio con todos los expertos que Naciones Unidas nos puso a disposición, analizando los principales problemas y tratamos de hacer una agenda que dijimos, bueno, esta agenda no se va a desarrollar en los próximos 5 días, sino en los próximos 50 años. Pero aquí hay una ruta realmente de país, ¿verdad? Y no importa quién de los partidos gane, si gana el Frente, si gana Arena, si gana la DC, esta es realmente la ruta de país que debemos realmente de seguir. Se puso, evidentemente, Nuevas Ideas no era partido, ¿verdad? Gana sí estaba, era parte de esa mesa de diálogo. A través de Gana se invitó a los recién electos autoridades. Y a mí me quedó claro cuando en una de esas reuniones que Naciones Unidas le plantea que existe ese documento, los personeros del presidente dijeron, miren, nuestro diálogo no va a ser con los partidos políticos, nuestro diálogo va a ser directo con el pueblo. Eso ya te marcaba realmente que la visión con la que estaba llegando el presidente no era realmente de buscar construir, sino más bien
de cómo crear una opción nueva, casi desde la perspectiva, bueno, los que anduvimos metidos en la guerra soñábamos realmente con deshacer todo lo que existía y hacer una cosa nueva, ¿no? O sea, la madurez nos fue enseñando que eso era imposible, pero pareciera ser que la perspectiva con la que llegaron las personas que ahora están en el gobierno era precisamente de borrar todo lo que había existido, ¿verdad? Incluso decirle a Naciones Unidas que ese documento no le interesaba, a pesar de que había contado con mucho trabajo y con muchas disposiciones. Ya te decía que ahí había una perspectiva complicada en casa presidencial y que no iba a haber acercamiento de ningún tipo con los partidos políticos. Eso obviamente no fue en la medida que fuimos viendo la conducta del presidente, cuando en el discurso de toma de posesión hace juramentar a la gente de manera directa, cuando le entregan el mando como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del país y este los hace firmar no sobre la Constitución ni por el país, sino realmente una lealtad personal a él. Eso ya te iba diciendo que nos iba a tocar como partido realmente todo un esfuerzo en función de la defensa de las libertades y de conservar pues lo que durante los años de guerra, desde una perspectiva y lo que fueron los acuerdos de paz, se pudiera conservar en el marco de la institucionalidad democrática. Lógicamente, el presidente ganó la elección bajo una perspectiva de plantear un discurso antisistema, antipartidos. La gente ya tenía aquí en el país una apreciación que los partidos políticos no le resolvíamos su día a día. Ese discurso fue elevado a la máxima potencia y obviamente yo en el camino cuando el presidente la noche que triunfa y dice se acabó, aquí damos una vuelta a la página y la posguerra ha terminado. O sea, dijimos, bueno, eso quiere decir que muy probablemente el presidente quiere dejar la confrontación, o sea, pensamos bien, pues, pensamos, pareciera ser que esa lógica de izquierda, derecha, en la que nos mantuvimos desde los años 70, este hombre la quiere borrar y ahora vamos a una dinámica en la que los sectores nos vamos realmente a entender. Sin embargo, te reitero, todos los signos que fuimos viendo nos obligaron como partido y evidentemente eso concentrado en la figura de nuestro secretario general nos obligaron a que tuviéramos que desarrollar todo un proceso de enfrentar pues al presidente para conservar lo que, como reitero, nos ha costado durante tantos años. Obviamente, afortunadamente, lo único que podría decir es cierto, creo que si me lo preguntas en términos gráficos, hay un gran bloque de la oposición, donde estamos casi todos los signos ideológicos esta vez, y está el bloque de gobierno, ¿verdad? Que es donde está el presidente, que uno no sabe muy bien cómo ubicarlo en términos ideológicos, pero si nos atenemos a lo que la ciencia política nos ha enseñado, es obvio que el presidente, sus hermanos y todo el bloque que está gobernando es un grupo de derecha, eso no cabe ninguna duda. Sin una definición muy exacta, pues, pero de cuáles son sus principios, sus valores, porque no los expresan, pues. Pero a juzgar por las acciones que uno le ve, hay una idolatría hacia los militares, hay una idolatría a la imposición, hay una idolatría a hacer las cosas a un líder único que es autocrático, entonces uno ya sabe dónde ubicar ese tipo de fuerza, ese tipo de fuerza política. Pero sí, tú dices bien, Lucas, pareciera ser que estamos destinados a recibir palos, o sea, esos principios nos obligan a estar realmente del lado correcto pues, de las cosas. El otro día, el miércoles, hablaba con Alberto Bengolea de cómo han ido avanzando los populismos en América y el caso del presidente Bukele es un caso raro porque uno, por lo menos yo, cuando pienso en populismo, pienso en izquierda, un populismo de izquierda. Sin embargo, presentándose desde una posición no tan revolucionaria como puede ser el caso de Maduro, digamos, o
o el caso de Ortega, no podemos decir que está en la misma línea Bukele, se presentaba o parecía que iba para otro lado y después termina de alguna manera haciendo un populismo porque esto que vos decías, el presidente y el pueblo directamente, obviando a los partidos políticos, diría casi que obviando a las instituciones, porque no nos olvidemos que no hace un año que el presidente ingresó a la Asamblea de la mano del ejército, irrumpiendo en uno de los poderes del Estado, pero se presentó o se presentaba como algo distinto y sin embargo termina siendo un populista más en principio. Pero al romper con esa lógica de la revolución, por así decirlo, que tienen los de izquierda, genera esa cosa rara donde yo, por ejemplo, veía gente que no me hubiera sorprendido en otro momento, esto de, mirá qué bien Bukele, esto de que, bueno, se suspenden los aumentos de alquileres. A partir de ahora no va a aumentar tal servicio. A partir de ahora, como una cuestión que obviamente a quién no le gustaría que le paguen la luz, le paguen el gas, le paguen los servicios de comunicaciones. Vendió el tema de la pandemia y todo lo que iba a hacer. Me acuerdo las imágenes de un hospital fantástico, espectacular, que después termina siendo toda una farsa. O sea, es muy raro desde ese lado, ¿no? Porque no es el revolucionario que uno estaría acostumbrado a ver o el populista que uno tendía a pensar inmediatamente que era esta cuestión de izquierda. Claro, es que lo que sucede, Lucas, es que hay que ubicar exactamente la figura del presidente. O sea, él, la formación que tiene es de publicista. O sea, su único trabajo que ha tenido en la vida es hacer publicidad. Eso desde el año 2000. Y evidentemente le manejó varias campañas al FMLN o una parte de las campañas del FMLN. Y desafortunadamente, según se cuenta, la parte negativa de las campañas, la parte negra de las campañas. O sea, realmente donde aprendió el manejo y la manipulación, hacer mensajes de comunicación sin ningún escrúpulo, sin tomar en consideración a quién vas a dañar con aquella comunicación, fue precisamente manejando ese tipo de campañas, según se dice realmente en el frente. Entonces, la primera cosa es, el hombre es un publicista. Obviamente, todo el manejo de gobierno y todo lo piensa en clave de publicidad, no lo piensa en clave de gobernabilidad, como estamos nosotros los políticos acostumbrados. La segunda cosa es que nosotros hemos tenido una historia bastante rica en el país. En los orígenes del país, en los 865, 889, que se hicieron alrededor de 7 constituciones, se expresó con una gran potencia el caudillismo. Nosotros derrocaban a uno, ponían a otro, hacía su propia constitución, hacía su propio grupo, y eran caudillos, muchos de ellos militares terminaron siendo. Obviamente hay esa etapa del caudillo puro y duro, que lo que hacía era dar un golpe de Estado para llegar al gobierno, hacer su propia constitución. Estabilizaron el país al final del 890, ¿verdad? Le dieron algún grado de estabilidad, introdujeron el café, eso les dio cierta bonanza económica y les permitió realmente modernizar el ejército, traer instructores del exterior que les permitiera darles una cierta doctrina de que los hiciera no tan gorilas como eran en los primeros años. Pero eso evidentemente generó un nuevo tipo de caudillismo, porque un caudillismo competitivo en los primeros años del siglo pasado, de los 910 hasta el 913, lo que hacían era, y es lo que hizo Bukele aquí, había una competencia entre las élites, esas nuevas élites que estaban surgiendo, y obviamente lo que formaban era un comité electoral, ¿verdad?, que les permitía llegar a las elecciones, ganaban la elección y se desarmaba lo que ellos le llamaban partido político, ¿verdad? Entonces, digamos que a Nayib uno lo puede ubicar en un tipo de caudillismo de esos más absolutistas que hubieron, no en el siglo pasado, sino en el antepasado, donde había una sola persona que tomaba las decisiones,
donde no había un partido político, ¿verdad? Donde lo importante realmente para las élites era contar del favor del hombre, como se decía todavía hasta hace unos años aquí, donde el pueblo recibía los beneficios que al hombre se le ocurrían que recibiera. O sea, cuando uno ve toda la conducta del presidente, lo puede ubicar en aquellos años, y es un poco dramático porque el presidente más cool que usa las tecnologías, uno lo puede ubicar en cuanto a su conducta, puchica, hace un 200 y pico de años atrás, ¿no? Entonces, esa parte realmente es obviamente dramática. Por eso es que no te calza, Lucas, en el esquema caudillo de izquierda, caudillo de derecha, ¿verdad? Como el caso de Chávez o de Perón, que era más fácil realmente ubicarlos. Pero fíjate, nosotros hace poco ha circulado en redes sociales la declaración del presidente de una institución que se dedica a trabajar por las pequeñas y las microempresas. Y entonces, porque salió a la luz que el presidente, bueno, ya hizo que renunciaran 2 presidentes del Banco Central de Reserva, ¿verdad? El último renunció porque fue a la Asamblea Legislativa, se ha creado una comisión especial donde se está investigando el manejo de los recursos que se le dieron para la pandemia, porque se ha negado sistemáticamente todo el aparato de gobierno a rendir cuentas. De hecho, esos fondos, se sabía que al darlos en el marco de la emergencia no iban a pasar por los controles normales que pasa toda institución de gobierno. Se creó un primer comité contralor que formaba parte de una comisión que iba a manejar esos recursos. Renunciaron porque sencillamente las decisiones se tomaban, no eran tomados en consideración a la hora de discutir lo de verdad, y más bien la información que les daban era información amañada. Renunció el primer comité. El segundo comité que se ha integrado no ha podido tomar ni siquiera posesión porque no lo dejan. Entonces la Asamblea tomó a bien crear una comisión especial que investigara. Pues en esa comisión especial se citó al presidente del Banco Central de Reserva, y en esa él dijo, miren, sí, nosotros hemos recibido 1.900, casi 2.000 millones de dólares. Esos 2.000 millones de dólares fueron puestos a disposición del Ejecutivo y fueron utilizados. Hasta ese momento el presidente había mantenido el discurso público que la Asamblea Legislativa no le había querido dar un 5 partido por la mitad para atender la emergencia. Y nosotros hemos tenido que conseguir fondos nosotros. Yo decía, bueno, ¿cómo es esto, verdad? Eso uno de los oye a los capos, pues, que dicen, yo lo resuelvo, ¿verdad? Pero entonces él decía, nosotros hemos conseguido los recursos y hemos resuelto. Pero el BCR, que es la instancia, el Banco Central de Reserva, que recibe el dinero y que lo pone a disposición de las diferentes carteras, el presidente declara ahí, dice, sí, miren, nosotros recibimos el dinero, lo pusimos a disposición, sacaron la cuenta de los días en los que se había gastado ese dinero. Los diputados dijeron, bueno, quiere decir que hemos estado gastando el dinero a un ritmo de 15 millones de dólares diarios, ¿verdad? Y el presidente dice que no ha recibido. Sí, bueno, eso es así, dice. El siguiente día el hombre pone su renuncia por razones personales, ¿verdad? Es decir, lo hicieron renunciar. Ha trascendido que él hace unas semanas puso un amparo frente a la Corte Suprema de Justicia porque fue obligado a renunciar, y entonces está demandando al Estado para que se le reconozca nuevamente su empleo. Pues toda la historia te la estoy contando porque hace un par de días va a una emisora, este personero que comento, que dirige una de las instituciones que debe de darle apoyo a la pequeña y a la microempresa, y dice, bueno, es que ese hombre fue un desleal. Ese hombre realmente tuvo que irse porque fue en contradicción de lo que el presidente le había pedido. Pero y le dice el periodista, pero ¿cómo es eso? Lo citó una comisión especial, y en este país no asistir realmente a un citatorio de una comisión especial es un delito. Primero. Y segundo, mentir frente a una comisión especial también es un delito. Entonces va el hombre y dice la verdad. No, dice, mire, usted tenga claro lo siguiente. Todos los que somos funcionarios de este gabinete solo podemos asistir a una conferencia de prensa o a un citatorio de la Asamblea Legislativa
si somos autorizados por el presidente de la República. Si no, nosotros no podemos asistir. Mira, yo creo que ni Maduro tenía ese poder. Yo no creo que ni Chávez tenía esa capacidad de tener ese control absoluto y férreo realmente sobre sus funcionarios y de mantenerlos en un nivel de sometimiento, que a todos los demás les parezca normal que te vayas porque fuiste a decir la verdad a una comisión de diputados que también fueron electos, igual que el presidente, por el pueblo a través de directo y secreto. Pues entonces, yo, si me tocara definirlo, yo diría, pues sí, el presidente claramente no ha entendido que él fue electo para todos los salvadoreños y está gobernando con una lógica de caudillo como lo hacían esos ignorantes que asumían la presidencia a principios cuando el país se estaba haciendo, pues, ¿verdad? Que aquello era normal realmente esto. Lógicamente, el presidente asume que tiene el respaldo del ejército, que tiene el respaldo de la policía, y eso lo hace sentirse realmente muy seguro. Tanto el presidente, tanto el ministro de Defensa como el director de la policía le han jurado lealtad personal a él, ¿verdad? Y en los últimos días se han sucedido una serie de acontecimientos que te lo terminan de demostrar. Esa misma comisión especial de la Asamblea Legislativa mandó a traer por apremio al ministro de Hacienda. O sea, después de de 3 citatorios, si tú no asistes a esa comisión, lo que te dice la ley es que pueden mandarte a buscar a tu casa con la policía para que acompañes. El director mandó una carta diciendo que a él eso le parecía que era una maniobra política y sencillamente se negó, ¿verdad? Cosa por la cual ahora la Fiscalía ha pedido que se le siga un antejuicio al director de la policía, ahora convertido en ministro de Seguridad. O sea, el presidente, para darle fuero, lo nombró ministro de Seguridad, sabedor de que seguramente iba a venir la solicitud de destitución de parte de la Asamblea por haberse negado a seguir un mandato de la Asamblea Legislativa. El fiscal ha presentado la solicitud de desafuero, se ha formado una comisión y ya se está realmente en ese proceso. Pero uno pensaría que a partir de eso, en una democracia normal, donde el Estado de Derecho funciona, donde los pesos y contrapesos funcionan, donde los ciudadanos somos temerosos de la ley y los funcionarios deberían de serlo más, porque el funcionario no puede hacer otra cosa más que no sea aquello que le permite la ley. En cambio, los ciudadanos podemos hacer todo aquello que no nos prohíbe la ley. Pero aún con eso, recientemente la CICIES, que es una comisión promovida por Nayib Bukele, que Nayib en cadena nacional le pidió que cualquier acto de corrupción que se conociera por los manejos de los dineros de la pandemia, y que aquí se conocen casi un acto por semana de corrupción que han tenido sus funcionarios. Bueno, esta comisión le pidió, encontró indicios de corrupción en el Ministerio de Hacienda, en el Ministerio de Salud y en otras instituciones, y le giró requerimiento a la Fiscalía, y la Fiscalía decidió secuestrar, como le dicen los documentos, para poder hacer la investigación en varias de esas instituciones. El Ministerio de Agricultura, que ha sido de las otras que más complicaciones ha tenido, no ha podido presentar un informe hasta este día. Pero en el caso concreto, en el Ministerio de Salud, los fiscales se apersonaron con una orden judicial, empezaron a secuestrar los documentos, y el director de la policía mandó a un grupo de policías a pedir, a interferir realmente en el proceso, bajo la lógica de que querían revisar si los fiscales que estaban siguiendo el procedimiento tenían en orden sus papeles de portación de armas. Han desarmado a los fiscales, imagínate, la instancia encargada de darle seguimiento, de apoyar a la Fiscalía, en este caso pues fue a obstruir ese proceso que se estaba ahí realmente siguiendo. Entonces yo creo que el presidente, su entorno, las personas con las que pareciera ser el discute, hoy por hoy se sienten muy seguros que estén en estos 5 años contando con el respaldo del ejército, contando con el respaldo
de la Policía Nacional Civil, que cada vez tiene menos realmente de civil, con el actual director, están realmente muy seguros. Entonces, para calificarlo, digamos, no lo busques en los populistas de izquierda, sino que yo te doy la definición, es un caudillo de los que aquí desafortunadamente en estos países del trópico, de cuando en cuando nos aparece uno, ¿verdad? Sebas, y a ver, en este sentido, ¿no? O sea, con todo esto que nos estás contando, donde prácticamente hoy el presidente se está convirtiendo casi que en el dueño del Salvador, por decirlo de alguna forma, donde puede tratar a El Salvador casi como una hacienda, donde él dirige a sus capataces, básicamente lo está, también para llevarlo a estas imágenes de los caudillos del 800. ¿Cómo se hace política hoy en ese marco? Teniendo en cuenta que, a ver, sí, obviamente sigo al secretario general, sigo al diputado Parker en redes y cualquier comentario ya son cientos de comentarios de pro Bukele, digamos, incluso algunos que hasta sonarían como una amenaza al diputado. ¿Cómo se hace política hoy en ese marco? O sea, por lo que vos me planteás, tenemos un dueño de estancia que trabaja a El Salvador como si fuera suyo directamente, no que está ahí por un mandato constitucional y popular para gobernar para todos, como decías vos, e irse, sino que ya prácticamente hasta pinta para otra cosa. ¿Cómo se hace política hoy? O sea, hay elecciones en El Salvador el año que viene para legisladores. ¿Cómo se hace? Bueno, mira, evidentemente para la oposición muy difícil, o sea, es los empresarios, muchos de los antiguos colaboradores de partidos tradicionales como Arena, es evidente que tienen miedo que se sepa que le están dando dinero a la oposición. Obviamente tenemos la ventaja que Bukele no tiene prácticamente diputados, su fracción de Gana y sus colaboradores, digamos, que ha ido logrando que se hagan realmente de su fracción son débiles políticamente hablando. Obviamente a la oposición le está siendo bastante difícil. Creo que a mí me quedó claro cuando decidieron encerrarnos en marzo y empezó a anunciar una serie de medidas de extremo contra la gente y de populismo. Tengo que confesártelo, yo pensé y dije, este hombre en la próxima elección sencillamente no nos va a barrer porque era la lógica de burro amarrado y tigre suelto, ¿no? O sea, nos tenía encerrados en la casa y él, en ausencia de no tener realmente aparato electoral, empezó a utilizar la Fuerza Armada, los ministerios, todo el aparato de gobierno en función realmente de llegar a la gente, de dar la impresión que el único realmente que estaba resolviendo era él, ¿verdad? Además, prohibidas las actividades de cualquier partido político, o sea, mientras los demás nos tenían encerrados, él realmente estaba haciendo política. La impresión que te quedaba para el mes de abril, de mayo, es que él ya tenía control realmente absoluto. Sin embargo, el papel realmente de diputados como el doctor Parker, como tú muy bien lo defines, de ir realmente explicando qué es lo que estaba pasando, de la asamblea en su conjunto, de ir dando a conocer todo lo que se estaba haciendo mal, ¿verdad? Ha ido creando en la clase media, para definir un estrato de la sociedad, ha ido creando un abrir de ojos. O sea, Nayib realmente cuando ganó, la clase media casi en su conjunto estaba realmente con él, pero las condiciones de encierro en las que nos metieron generó que de entrada se perdieran cerca de 90,000 empleos. O sea, no digo trabajos, empleos. Gente que realmente después de la pandemia regresó y se encontró con que su empresa ya no los podía realmente seguir contratando. Y eso ha creado una masa crítica realmente importante en el país, que se expresa también en redes sociales. Obviamente, recientemente vi un estudio que ha hecho una compañía extranjera
y identificó solamente en Twitter 32.800 cuentas que forman parte del aparato de propaganda del gobierno. Que vos las empezás, si uno las empieza a ver una por una, no necesariamente todas son troles, pero sí son gente que está formando parte de un aparato que vos abrís la boca en contra del gobierno y te va a caer todo ese aparato, pues, ¿verdad? Hay como No, se está tratando de de hecho, establecer una mediática, pues. yo veo que muchas veces son las mismas personas y muchas de esas vos entrás. Yo no me tomo el trabajo de hacerlo con todos, pero sí entro para ver qué peso específico tienen y por ahí tienen 5 seguidores o se Sí, armaron la sí, cuenta hace un par de meses. Entonces, es correcto. evidentemente hay una intención de tener cuentas a los efectos de pegarle, no voy a decir solamente a Parker, pero de pegarle a la oposición. Pero es casi desde un eh, casi como extremistas religiosos, te diría. Es así, o sea, Nayides es un imán, digámoslo pues, para nadie es un secreto que el padre de Nayib, don Armando, era musulmán, ¿verdad? Y era quien dirigía aquí realmente a los grupos musulmanes que hay, y se comporta como tal, ¿verdad? Y muchos de sus seguidores con ese mismo fanatismo que se plantea a los árabes en las películas, ¿verdad? Porque yo creo que solo han conocido a los árabes en películas y quieren tener esa misma conducta. Pero me preguntabas cómo se hace política. Mira, nosotros al final de cuentas, toda esta tarea que tenemos y en la cual Rodolfo Parker es la cabeza, nos permitió un nivel de exposición, al menos como partido, al punto de que muchos de los opositores o gente que incluso estuvo con Aid y que ya lo ve realmente que va en una lógica de convertirse en un dueño de Hacienda, han visto, al menos en el caso de la democracia cristiana, una opción. Y nosotros, justamente hoy al mediodía estuve en una reunión revisando en cuántos lugares del país habíamos logrado inscribir planilla, porque no está siendo fácil, o sea, a cada lugar donde llevas, la gente de Nuevas Ideas es muy, pero muy agresiva. Sin embargo, hemos logrado inscribir de los 14 departamentos que tiene el país, hemos logrado inscribir planillas en 12. Eso significa que de 84 diputados con los que deberíamos que competir, nosotros hemos inscrito 78 candidatos. Eso es un esfuerzo muy grande. Hemos inscrito 80 planillas de las 262 a nivel municipal. O sea, para un partido teóricamente pequeño, eso es un gran esfuerzo. Pero eso lo que te dice, Lucas, es que cada vez hay más sectores que te están viendo como una opción política precisamente porque tenés la valentía de enfrentar precisamente, de enfrentar al presidente, pues, o sea, aún con ese aparato complicado que tú desde Argentina logras ver y que aquí es muchísimo más obvio y que todavía aquí hay algunos que quisieran gritarte en la calle los mismos de siempre, devuelvan lo robado, que es como realmente ganó. Pero francamente, si me lo preguntas más allá de los fanáticos de Nuevas Ideas, la población en general, yo diría, primero empezando por la clase media, al principio la más ilustrada, ahora la clase media económicamente golpeada, creo que han dejado de ver en este presidente todo aquel jovencito que tenía una visión distinta a nivel internacional. De hecho, cuando ganó en Estados Unidos, los salvadoreños de la diáspora tenían la gran ilusión que ya iban a poder regresar porque al fin había un presidente que iba a cambiar las cosas para bien. Pues ahora están empezando a tener sus dudas, ¿verdad? Y hoy con la derrota realmente del presidente Trump en Estados Unidos, con el cual decía que se parecían mucho porque los dos eran cool, los dos usaban Twitter, los dos maltrataban a la prensa, los dos maltrataban a la oposición. Eh, Creo que también se va a ver en una situación un poco complicada el grupo realmente de gobierno. El embajador norteamericano que está aquí evidentemente en el país,
te quedaba por ratos la impresión que era de uno de los seguidores más realmente del presidente. Es obvio que con la nueva administración eso ya no va a ser así, ¿verdad? Eh, entonces creo que no está siendo fácil hacer política, o sea, estás expuesto mucho a la crítica, pero obviamente en el caso nuestro llevamos muy buenos candidatos a diputados, o sea, Juan Marcos Álvarez en La Libertad, que es un ambientalista reconocido de muchos años, es una de esas personas que no había hecho política partidaria nunca y que cuando uno le pregunta a Juan Marcos, mira, ¿y qué tenemos? Precisamente dice, una de las cosas que me han animado es ver la República en riesgo, ver ahí en la presidencia un montón de gente que no respeta nada de la institucionalidad. Es decir, cuando uno encuentra personas como Juan Marco, que han decidido dar el paso, como Zulen Aliala, o sea, tenés una serie si tú revisas la planilla de San Salvador y La Libertad, es un lujo de planilla. Si revisas la de Santa Ana, es un lujo de planilla. O sea, son personas que nunca habían hecho política, pero que las actitudes realmente del presidente los han hecho dar el paso porque dicen, si no entramos ahora, nos va a pasar la de Venezuela. Si ellos ganan realmente la mayoría en la Asamblea Legislativa, no lo vamos a poder sacar, porque lo primero que van a hacer es transformar las leyes. Bueno, de hecho, ya hay una comisión que encabeza el vicepresidente que está estudiando la reforma constitucional y varios te dicen que una de las cosas que tienen en mente precisamente es reformar la parte en lo relacionado a la Constitución que no te puedes reelegir. Evidentemente los tiempos no les van a dar para que el presidente se pudiera reelegir, pero nadie te dice que después de 5 años no vaya a volver nuevamente o un familiar de él realmente vaya a seguir. Cuando uno le ve todo el diseño institucional que tienen hoy por hoy, uno se da cuenta que en las cabezas de los que están en el entorno del presidente se están viendo con un proyecto de 50 años, pareciera ser, ¿verdad? O 20 o 30, como estuvieron algo otros partidos políticos realmente en el pasado. No está siendo fácil hacer política, pero todavía el marco institucional que inició la democracia cristiana desde los años 60, el marco institucional que fortalecieron los acuerdos de paz, todavía le sigue poniendo algunos paros y nos deja márgenes para hacerlo. Pero solo te comento una última cosa. Recientemente nos enteramos que el presidente vía decreto logró reformar el marco legal que rige el Instituto de Acceso a la Información. O sea, hasta ahora, uno de los mayores logros que había tenido la sociedad civil es que existiera un instituto que permitiera que cuando los funcionarios no quieren realmente dar una información, este instituto los obligara realmente a que tuvieras acceso a ella. Pues no, ahora, de hecho, prácticamente ya empezó a tomar control de esa institución y una de las primeras grandes medidas que acaba de hacer el instituto es declarar en reserva la información relacionada a los bienes del presidente. Sería el primero realmente el primer presidente al que no vamos a conocer con qué bienes entró y con qué bienes realmente va a salir. Una de las razones por las que Mauricio Funes es prófugo de la justicia es porque precisamente tuvo que declarar con cuánto ingresaba y evidentemente con lo que salió fue con muchísimo más y entonces te permitía deducir que no es que se hubiera sacado la lotería en un montón de veces, ¿verdad? Y lo mismo fue precisamente con el presidente. Bueno, yo ahí mucho no puedo decir porque en Argentina ahí vamos ganando porque encima los volvemos a elegir después. Perdón, te hago una postilla, agradezco a Sandra, Sandra Alarcón que está ahí de Ecuador siempre acompañando, te manda saludos y pasó también Juan Marco se ha convertido en un colaborador del noticiero, me manda todas las publicaciones con respecto al tema medio ambiente y eso lo vamos difundiendo, publicando en el noticiero de ese.info y después los mandamos también por las redes, así que lo saludamos a Juan Marco también. Te decía, incluso vos fijate esto que vos planteabas de este instituto, que en definitiva, hoy por hoy, con el solo hecho de ver lo que pasó con quien era el directivo del Banco Central, donde
directamente con prohibirle brindarle información, por más que el instituto quiera hacerlo, tampoco lo puedes detener, tampoco no puedes hacer nada. Yo en ese sentido lo que quería preguntarte era cómo estaba la situación de los otros dos poderes. Sabemos que hoy por hoy el legislativo no tiene control sobre el legislativo, en principio. Todavía desde ahí se puede controlar al presidente, pero ¿qué pasa con la justicia? O sea, yo he visto incluso que la Corte le ha dado vuelta o le ha rechazado algunos, si no me equivoco, algunos decretos, como que le ha puesto un parate al presidente, pero ¿vos ves algún avance también en ese sentido? Sí, obviamente, por eso te decía, el andamiaje jurídico que realmente tiene el país todavía es fuerte, ¿verdad? Todavía los pesos y los contrapesos funcionan. Obviamente el problema que tenés es que la Corte Suprema de Justicia sigue siendo independiente, ¿verdad? Han tratado de incidirla, han tratado de cooptar a algunos de los magistrados, pero son personas valientes, responsables. Sin embargo, tenés el problema que cuando las resoluciones al presidente no le agradan, sencillamente no las cumple. Entonces, tenés ya, y no hay, hoy por hoy, pareciera poder que lo obligue realmente a someterse a los dictados de la Sala de lo Constitucional, ¿verdad? Pero sí, muchas de las, porque fíjate, en el marco de la pandemia, cuando la Asamblea empieza a dar alguna serie de decretos para facilitar realmente la apertura ordenada, eh, se crea una ley, el presidente, en la lógica de pesos y contrapesos, la Asamblea promulga la ley, pero el presidente tiene la opción de veto. Todos esos decretos que salieron en función realmente de cómo manejar la crisis provocada por la pandemia, tanto la parte económica como la sanitaria, todas fueron vetadas por el presidente, ¿verdad? Y muchas de esas posteriormente fueron reconocidas por la Corte Suprema de Justicia, por la Sala Constitucional, dándole la razón precisamente a la Asamblea Legislativa. En muchos de los casos ya no eran aplicables porque el tiempo ya había pasado demasiado. Pero fíjate, yo no sé si seremos de los pocos países en los que la apertura después de habernos mantenido encerrados, producto de la pandemia, se dio sin un respaldo institucional. No había ley que realmente te amparara. El presidente quiso manejar todo eso por decretos ejecutivos, pero la sala, todos los decretos ejecutivos, absolutamente todos, se los declaró inconstitucionales, porque pretendía del Ejecutivo precisamente comenzar a legislar, sustituyendo obviamente a la Asamblea Legislativa. Entonces digamos que realmente tanto la Asamblea como la Corte Suprema de Justicia todavía siguen conservando su independencia. Ha jugado un papel muy importante el Procurador de Derechos Humanos en el marco de muchos de los abusos a los derechos humanos que ha empezado a ejercer el ejército y la policía, incluso hacia las personas. Y esa institución ha estado, realmente ha sido muy beligerante en el último tiempo. La Fiscalía todavía sigue conservando independencia, eso todavía creo que es realmente muy, muy importante. Obviamente, si el propósito, si el presidente logra el propósito de lograr la mayoría en la Asamblea Legislativa, obviamente eso puede hacer que muchas cosas cambien, porque dentro de poco habrá que elegir un nuevo fiscal, dentro de poco habrá que elegir algunos nuevos magistrados en la Corte Suprema de Justicia y esto puede ir realmente cambiando las correlaciones. Pero además, mira, yo a partir de cómo veo que esta gente quiere gobernar, es lógico que al tener mayoría en la Asamblea Legislativa, al tener los 43, muchas de las leyes secundarias que no requieren mayoría calificada, las van a empezar a cambiar. Yo, fíjate, cuando uno ve acciones como la de haber declarado todas las compras que hizo el Ministerio de Agricultura,
como información reservada para los próximos 2 años, uno saca cuentas y dice, bueno, es obvio que están pensando reformar la ley de la Corte de Cuentas de manera que impida que se puedan investigar realmente todas estas, porque la información la han declarado realmente en reserva. Entonces uno dice, han hecho una serie de abusos en el manejo realmente de los recursos, que lo único que podría que evitar que algunos de ellos vayan a la cárcel es precisamente hacer una reforma en el cuerpo jurídico de una manera que pueda proteger realmente a esa gente que se ha visto involucrada, pues uno no necesariamente quiere decir que algunos de esos recursos se los hayan robado, pues, pero te llama la atención que constantemente no haya el interés realmente de poner a disposición la información que el ente contralor te ha estado demandando, pues, ha sido sistémico el proceso de obstaculización de entregar cuentas, ¿verdad? Entonces, No, la primera, de hecho, si tenés un presidente que dice, no, desde la Asamblea no acompañen, no me dan fondos, y por el otro lado tenés el directivo del Banco Central que te dice, no, pero el gobierno hizo uso de 2.000 millones de dólares, o sea, ya algo te está queriendo decir también. es correcto. O sea, las señales son demasiado obvias. Sí, lo que pasa es que el problema con los populismos, muchas veces, por lo menos, esto es una apreciación personal utilizando mi sentido común, que no quiere decir que sea lo correcto, pero es que como empiezan a jugar con la dádiva, de alguna manera, empieza a conseguir ese favor de determinada población o determinada parte de la población que empieza a sentir el gustito esto de, bueno, me dan, me dan, me dan, me dan, me dan. Como yo te decía al principio, esto de, bueno, vamos a ir para proteger a la gente, no puedes aumentar esto, no puedes aumentar aquello, no puedes aumentar los alquileres, etcétera, etcétera, que uno entendería que en el marco de una pandemia puede ser algo beneficioso, o correcto. El tema es cuando vos eso lo empezás a llevar a un extremo donde si vos haces algo que va en contra de la decisión que tomó el dueño de la estancia, eso ya vas a la cárcel o vas detenido. Y lo peor es que, por lo que yo te entendía al principio de la conversación, no solamente ya tiene el apoyo en lealtad casi absoluta del ejército, de las Fuerzas Armadas, sino que además incluso de la policía, al punto tal que un policía puede decir, no acepto la orden del Poder Judicial y no voy a hacer comparecer a determinada persona porque el presidente dijo que no. Entonces, por eso yo volvía o preguntaba esto de cómo hacer política, porque hasta qué punto ustedes tienen la seguridad o la tranquilidad de poder decir, bueno, puedo hacer política, puedo manifestar mi oposición a las políticas del presidente, puedo decir lo que yo realmente pienso sin que eso ponga de alguna manera en peligro, porque muchas veces está eso también. Ojo que si te metes te puede pasar, entonces de alguna manera evitan que la gente se vaya sumando, ya sea como candidato, ya sea al partido, ya sea como militante para participar, colaborar y demás. Sí, sí, lo que sucede, vamos a ver, lo que sucede es que, y el triunfo de Biden en Estados Unidos algo nos llena de esperanza, no solo porque la política de Estados Unidos va a cambiar, sino que porque los que ya pasamos de los 50 estábamos un poco preocupados porque nos veíamos ya saliendo realmente de hacer política, pero si el presidente de Estados Unidos que acaba de ganar tiene 78 años, entonces pareciera ser que el presidente Bukele nos va a tener bastante rato siendo oposición, ¿no? Entonces, y gracias para el presidente, mira, nosotros ya hicimos una guerra, o sea, nosotros ya hicimos política en las condiciones más difíciles, todos, ¿verdad? Los de un lado y de otro. Creo que eso el presidente lo debe tomar en cuenta. Aquí no va a ser fácil realmente deshacerse de los grupos que ya tenemos alguna experiencia política, o sea, no tenemos planes de retirarnos todavía. Evidentemente ya sufrimos persecución en el pasado, eso no va a ser nuevo.
Pero además, yo creo que si fuera ellos, tendría también una preocupación. Aquí había un filósofo famoso nuestro, muy querido en el país, que decía una cosa bien sencilla. En El Salvador, lo extraordinario se vuelve cotidiano. Y obviamente esas dádivas que le ha estado repartiendo a la gente las va a ver ya como parte de la normalidad. El FMLN amplió los programas sociales, quien los inventó fue Tony Saca. Tony Saca en su momento decía que sin los programas sociales el país se incendiaba. El FMLN fue más a fondo, los dejó establecidos en una ley, y mira dónde está ahora el FMLN. O sea, es cierto, el reparto, el regalarle realmente a la gente te funciona, pero no te funciona por mucho tiempo. Porque también hay cierto grado de cultura cívica en el país. Las clases medias son mucho más exigentes, eso de que le llegues a dejar el paquete, es lógico. Aquí hay gente, el paquete se lo han dado a todas las familias y lo ha recibido, el paquete alimentario, y lo ha recibido hasta el que no lo necesita. Eso es obvio. Mi vecino lo recibe. Este, pero eso no quiere decir que eso le esté asegurando un respaldo de largo plazo. Es muy probable que tenga un efecto que le funcione de cara a la próxima elección. Pero cuando uno ve el presupuesto que han enviado, que va aumentado en más de 1.000 millones, o sea, de 640 de 6.450 millones está pasando ahora a 7.500, o sea, y el crecimiento económico va a andar por el orden del 2%, y ellos lo están calculando casi por el orden del 5%. Lo único que sigue sosteniendo realmente equilibrado esto son las remesas que siguen mandando los salvadoreños, y obviamente los dineros que están ahí en el sistema de pensiones. Pero lo más seguro es que así como va, y obviamente de la única manera que podría financiar ese presupuesto que ha mandado es aumentando el IVA, aumentando realmente los impuestos. Y yo, afortunadamente, algunas de las personas que creen que este hombre tiene la varita mágica para resolver los problemas que los políticos no pudimos, de antes no pudimos resolver, creo que se están haciendo, han comprado humo, pues, ¿verdad? Y evidentemente el presidente y su entorno lo que mejor maneja es precisamente la publicidad y las redes sociales, pero a la hora de pagar la cuenta, eso no funciona. A la hora de pagar la cuenta, eso se paga con dólares, eso se paga con dinero. Eh, los préstamos, si los vas a adquirir, nadie le presta a un país quebrado, y nosotros estamos llegando ya a una situación de que no podemos seguirnos realmente endeudando. Entonces, seguramente les tocará tomar medidas. Yo solo tengo en mente que el día de la toma de posesión, en su discurso, el presidente dijo que posiblemente iba a tocar tragar medicina amarga, ¿verdad? Esperemos que esa medicina amarga no sea que cuando sus diputados estén, una de las primeras medidas que les toque realmente implementar es un aumento de impuestos, o tratar de revertir la dolarización, como lo han hecho en muchos países de América Latina, y para poder pagar los salarios de los empleados públicos, que es de donde más se invierte el presupuesto del Estado, echen a andar la maquinita de hacer dinero nuevamente, y eso nos meta en una situación económica desastrosa realmente para el país. Sebas, nos quedan creo que 2 minutos antes de que Instagram nos corte. Aprovecho a saludar ahí a Mariana Gómez del Campo, vicepresidenta de OTCA, secretaria de Relaciones Internacionales de Acción Nacional, que te manda saludos. Y Gracias, Mariana, saludos. antes de que nos corte Instagram, comentario final. Yo me despido hasta el próximo ciclo. Te dejo a vos, Sebas, para que lo cierres. Bueno, yo solo, que lo debía haber hecho al inicio, quisiera enviar un saludo solidario a nuestros hermanos hondureños y nicaragüenses que han sido duramente golpeados por los últimos huracanes. Es lamentable ver la situación en la que se han visto, eh, por la que se han visto afectados, pues. Y por último, pues nosotros somos un partido de principios y valores, y estamos
pues condenados en medio de cualquier oscuridad, a hacer luz, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a tratar de hacer. Vamos a seguir siendo una oposición denunciante, constructiva hasta donde se nos permita, dialogante, obviamente, cuando los que están ahora en el poder entiendan que es lo único que nos puede realmente permitir construir una agenda de país que nos permita precisamente resolver los viejos problemas que aqueja realmente nuestra población. Y pues no me queda más que agradecerte, Lucas, la oportunidad de que en Latinoamérica se conozca pues la situación por la que estamos atravesando. Y aquí estamos a la orden. Pues, gracias a vos. Sé que andás también con agenda apretada, moviéndote por todo el país. Me pasaba lo mismo con Alberto, y me pasa lo mismo con casi todos los dirigentes que andan corriendo de un lado al otro, porque los partidos están muy activos, pese a la pandemia, haciendo lo que se puede. Se han copado los medios, todo lo que es redes sociales, capacitación, formación, que eso es algo que nos caracteriza a los demócratas cristianos. Así que es complicado a veces encontrar los espacios. Ahí está Juan Marco, que comenta oposición constructiva. Eso es el PDC en El Salvador, exacto. Bueno, Sebas, muchas gracias de nuevo una vez más, y te mando un abrazo. Saludos a los hermanos de Centroamérica, sobre todo Honduras y Nicaragua. Ahí salió la resolución también de OTCA, firmada por el presidente de OTCA y el vicepresidente del área Centroamérica, de la cual vos sos vicepresidente alterno también. Muchas gracias, buen fin de semana y nos vemos en la próxima entrega. Muchas gracias, chao.